llamo Carlos Cubierro Fombellida y me he dedicado a la agricultura toda la vida desde los 14, antes de los 14, porque a los 9 años ya me compraron una bicicleta para bajar, que se llamaba hacer de motril, para bajar la comida a la era, a la gente que teníamos y a mi padre, allí, ¿sabes? Y ese era y era cocido entonces, Y te has, todos los de- días, y te has, de- cocido, y te has dedicado toda la vida al campo. al campo, toda la vida. Porque ¿cómo era antes Baltanás? ¿Cómo era Baltanás? Pues oye, entonces estaba muy repartido la historia, ¿no? Había muchos agricultores y eso, y teníamos un pequeño aliciente con la remolacha. Se sembraba, casi todos sembrábamos remolacha. Era como una pequeña hucha, ¿sabes? La Pues, remolacha. pues claro, Como que era una cosa, como la regabas cuando podías y eso. sí, que no era tan sacrificada, ¿no? Era más... No, el otro era si venía el cereal, si venía bien, bien, y si venía mal, mal. Pero la remolacha siempre era como una pequeña hucha que tenías. ¿Y qué recuerdo tienes de tu infancia antes de empezar ya a trabajar? ¿Qué recuerdos tienes de más de niño? Por más de niño, pues tenemos los recuerdos de la escuela, yo iba a las monjas de la caridad, de aquí, iba. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal era el La- estudiar allí con oh, la gente? madre. Iba con bueno, al principio íbamos abajo a Parvulillos, ¿no? Una, una aula era de chicas y otra de chicos. La aula de chicas era sobre Beatriz, la aula de chicos era Sociriaca, abajo, de niños, ¿no? Luego nos subían arriba, que es donde está el museo, ¿no? Allí arriba, y yo estuve con Sor Gloria. ¿Y cómo era? ¿Cómo era Claro, ya... a palo limpio? Porque cuánta Tenía gente... 84 chicos, ella sola, Y eso, claro, de distintas edades, de distinto todo, de pero no... distintas edades. Una vez que, pues de 6 años ya, pues 7 para arriba, ya subíamos arriba. Tenía eso, de distintas edades, ella sola, con 84. Pues, con la regla y el cepillo, y dándote. Y ya luego hablábamos antes, a los 14 Ya a los años 14 años te salías, te ya. sacan a correr. ¿Y cómo era tu día a día? ¿Cómo era un día a día normal tuyo? ¿A qué hora te levantabas? ¿A dónde ibas? ¿Qué hacías? Pues bueno, entonces al principio vamos, pero luego pues a las 8 de la mañana, ya luego pues enseguida coger las mulas y a ir a arar, trabajar al campo. Claro, o sea, era eso, era levantarte, coger los animales Y y a pasar. ¿Y pasabais el día en el campo? anda, claro que se pasaba el día en el campo. Llevabas las cebaderas para los ganado, que eran como unos pequeños sacos, ¿no? Hmm. Y le llevabas con un poco de paja y el pienso. Se le ponías en la cabeza y Claro, iban comiendo iban mientras. comiendo a mediodía. Y luego pues les dabas agua en el arroyo o un manantial que había no sé dónde, porque entonces había más manantiales que ahora. Ahora parece que se secó todo. Y allí les dábamos agua a mediodía y a seguir hasta que se haría de noche. ¿Y cómo valoras tú lo que era la vida del agricultor en ese momento? ¿Era duro? ¿Cómo era? Pues era muy duro, era muy duro. Y luego, bueno, eso y se sobrellevaba, pero el verano era terrible. El verano era a las 2 de la mañana y hasta las 10 de la noche, sin parar, a la hora de comer. Y una pequeña siesta, si te echabas, depende. Porque había que hacerlo todo a mano. Anda, Claro, sí, porque todavía no había tractores ni había. nada. Era todo cómo se hacía Bueno, antes. aquí no se segaba a mano, no, ¿eh? Pero con la máquina de segar iba tirando montoncillos y luego había que hacerlas morenas. Un montón solo, ¿no? Varios montones, vamos, para luego ir por la noche a carrear, se llamaba. ¿Qué era carriar? Era Ir a por el carro, a con un cargarlo. armaje, que ahora lo hacen en Villalcázar de Villalcázar, un pueblo de la provincia de Palencia, lo rememoran todos los años. La Claro, hacienda era y un poco a todo. recoger todo lo que habíais hecho durante el día. Durante el día y donde. Durante mucho tiempo, sí. Sí, y traíamos el carro, echábamos unas 10 o 12 morenas, que se llamaban,
¿sí? Veníamos a la era y las echábamos en la era y luego pues a repartirlas, o sea, a extenderlas, que se llamaba. Y luego ya a trillar por el trillo de piedras y a dar vueltas con el ganado. Por la tarde, una vez que ya se había molido la trilla, ¿no? Había que dar tornas, volver, porque lo que quedaba abajo no se trillaba, había que sacarlo arriba. Claro, había que removerlo todo otra vez para volver a trillar. Y se hacían una torna con la horca de los ganchos, luego con otra torna, otra vuelta con la de 4 o 5 y otra torna con el rastro. Un rastro que era con dientes, que era así, unos dientes. En la bodega tengo toda la herramienta, el menudo, en el merendero. Y con ese otra torna. Luego con una camizadera, que se llamaba, y con los machos a recogerlo. Y luego con nosotros, con las horcas y eso, a hacer el montón. O una parva, que era así la parva. O un montón, que era un montón, así. Era redondo. ¿Y qué era? Porque claro, hemos hablado de que el campo era sacrificado, era duro. ¿Qué era y qué es lo bueno que tenía? ¿Qué es lo bueno que tenía el trabajo en el campo? Bueno, pues que nadie te mandaba. Eras tú. Esa era una de las principales características, que nadie te mandaba. Eras tú. Sí, porque al final Eras. estabais Era unos mi cuantos, señor, pero claro, estabais autónomo. unos cuantos, pero cada uno tenía su tierra y mandaba en su. No, sus chismes y eso. Cada uno hacía lo suyo. Esa era la historia. ¿Y cómo has vivido tú toda la evolución que ha tenido el campo, toda la entrada de las nuevas máquinas, todo? Bueno, pues luego ha sido fenomenal, oye. Sigue hablando, ¿eh? Luego he tenido, nosotros desde ya en el año 80 del siglo pasado, ya compramos máquina, con unos primos juntos nos juntamos y tuvimos una cosechadora ya moderna, ya, claro, sin cabina, que luego la pusimos la cabina aquí, en Baltaná. Y luego, pues, ya nos separamos, ya compramos nosotros otra y así andamos. Estuvimos eso, ya con cosechadora y todo bien. Claro, y ahí sí que se ha notado la cantidad de tiempo que se ha ahorrado en. Se ha ahorrado oye, y otra vida. Eso era un mundo ya. ¡Buah! Y hacerlo a mano, a trillo y eso, eso era terrorífico. Pues claro, ya las máquinas lo hacían todo, todos los procesos los hacían Ya ellas. la máquina la cosechadora, todo lo hacían como lo hacen ahora. Siegan y por atrás tiran la paja. Y había un dicho que decían entonces, cada 100 años tenía que haber un verano, solo, pero no tocarnos ese verano. Ese era el dicho que había, porque era terrorífico el verano. Es que entre el calor, que hay que cosechar y que hay que el todo, ganado y el ganado. Eso era terrible. Las máquinas segadoras que tenía entonces eran las ruedas de hierro. Ibas con ya dando unos botes por. Eso era terrible. Y luego eso, pues al cargar el carro, cogías uno con una garia, lo subía arriba y el otro lo cogía y ir llenándole. Y haciendo. Había unas bolsas también que se llenaban y todo eso. Y a traerlo a la era. Y claro, al final, con todos estos avances tecnológicos, lo que ha hecho es que cada vez haga falta menos gente para trabajar en el campo ahí y me eso, duele. y eso ha llevado un poco a la despoblación. ¿Cómo has vivido la despoblación que ha tenido este pueblo, como cualquier otro de Castilla y León? Oye, pues la gente se marchó, oye, a Bilbao, Madrid. Eso fue la historia. Se quedaron las casas vacías, la gente huía, todo. Anda, así fue la historia. Aquí en la misma Serna, hoy que llamamos la Serna, donde está el mecánico este y todo eso, ahí pues estaban los que tenían muy poco. Había yo creo que había 30 o 40, que hacían unos montoncillos pequeños y eso. Tenían unos machos pequeños o borriquillos. O borriquillos. Sí, para tirar un poco como podían. Para sobrevivir. Hmm. Los demás, oye, pues son un poco más estirados, pero nada. No salíamos de pobres. Porque, y luego, ¿cómo se ha vivido ya en cuanto al pueblo? Ese momento de Baltanás pues, como una potencia en la zona, a un poco venirse a menos, ¿eso cómo se ha vivido? El ver que se va toda la gente, que cada vez queda menos.
se cerraba todo, tiendas y eso, y había muchas tiendas. Luego había todo el gremio de zapateros, todo el gremio de guarnicioneros. Pues todos esos fueron desapareciendo. Esos desaparecieron todos. Estos de picados que se llaman, eran 5 hijos, todos eran guarnicioneros. Todos. Y eso todo fuera, claro. Todos fuera, zapateros, panaderos. Todos fueron. Adiós. Aquí había panaderías, no sé. Mi mujer tiene su balance de todo ello. De todos, había oficios en Batanás, ¿eh? Iba sumando y Sí, entre que panaderos, eso, el marranero, el sacristán de la iglesia, había el notario, el, el juzgado, eso seguía existiendo, ¿sabes? ¿y cómo ves ahora, cómo se ha quedado el pueblo ahora en Bueno, ahora comparación con... vaya, parece que va subiendo un poco. Con la cosa de los molinos ahora en este momento hay trabajo aquí. O sea, Molinos de esto, de oro. sí, o sea, sigues viendo como que se está Sí, volviendo sí, a como vivir en el vaya, pueblo, que hay vale. gente que se está quedando Parece otra vez. que va subiendo la cosa. ¿Y se te ocurre alguna idea? Y luego atender a los mayores Hmm. también. Muchas mujeres y eso pues están atendiendo a mayores, oye, ¿sabes? Sí, en las casas, en el centro de día, un De poco día, todo. sí, sí. Y Y se... antes no, antes era la hermana, la madre o el padre el que atendía al mayor, Hmm. ¿sabes? Nada. ¿Y se te ocurre alguna idea de qué haría falta para volver un poco a esa época del pueblo grande? ¿Cómo se podría revitalizar un Pues poco que Baltanás? habría industria, es la historia. Industria. Sí, porque aún Hicimos con... el polígono y ¿qué? Sí, el polígono ese, a la Hmm. entrada. ¿Pero para qué? Papaneras. Sí, que haría Quisieron falta. hacer esa de la paja y empezaron a poner pegas, hubo huelgas, hubo de todo y se fue al garete. O sea, quemar paja para producir electricidad en un radio de 50 kilómetros aquí, para recogerlo. Pues la industria es la que más lo revitaliza todo esto. Porque trabaja la gente. También ahora la casera no tienen ni gente, te están buscando. Porque unos se han ido a los molinos porque les pagan más. Eso me ha dicho mi sobrino, que estaba metido ahí. Sí que, vamos, yo como toda la gente con la que he hablado, sí que es cierto que los molinos son una mina de oro, ¿eh? Claro. Para montarles, para mantenerles, para todo. Y al que Y le toca, pues fíjate. claro, es como que te toca la lotería. Claro. ¿Y alguna vez has pensado o pensaste en algún momento en irte a la ciudad, en irte a buscar una nueva vida? ¿Alguna vez has pensado marcharte de Baltanás? Pues sí, pero al final me quedé. No sé. O sea, o cogí miedo o yo qué sé. Pero al ¿Por qué? final me quedé. Oye, ¿Y por qué eso? ¿Por qué decidiste quedarte? con mi hermano, éramos dos también, ¿eh? Y parece que dos te defendías mejor que uno solo, ¿sabes? Y Por- por eso ya, bueno, Porque luego, claro, parte de tu familia sí que se ha ido a Palencia anda, o a alguna... ¿Y cómo sí. se vive el que la gente de tu propia familia se vayan a buscar la vida fuera? Mi mujer se fue a buscar la vida afuera, también, anda. ¿Y cómo se... qué opinas de todo eso? Anda, y mis hijos se han ido a buscar la vida afuera, claro, anda. Así es la historia. Porque aquí, al estudiar una carrera, aquí no hay salida. En un pueblo, ¿qué salida hay? Nada. Tiene que largarse, ¿no? Una ingeniería que ha hecho mi hijo, pues se fue primero a Bilbao, al Banco Bilbao, porque pidieron gente de ingenieros y eso. Luego se metió en el Banco Bilbao y luego ha pasado a CaixaBank. ¿Y Y si, mi hija está en CESA, y si, trabajando. y si tuvieras que dejar un último mensaje sobre el pueblo, a los jóvenes o a quien tú Oye, quieras, pues un que último intenten mensaje, sí. vivir también, que oye, hay proyectos, hay cosas, yo qué sé, también. Nosotros los jubilados ya, nada. ¿Animarías a la gente a venirse Pues a vivir? sí, yo pienso que sí, hombre. Que siempre hay alguna cosa que poner, alguna... Lo que pasa es que hoy el ser autónomo nadie lo quiere. Todo el mundo quiere asalariado. 70 y tantos mil empleos sean de autónomos quieren solo el salario. Copla ganada, copla gastada, se dice. Eso es lo que es. Y
el autónomo tiene que ser las 24 horas del día empresario, tiene que estar pensando para el día siguiente a ver qué hace, cuál no hago, y qué traigo, y qué hago. Y una de las cosas bonitas de antes era, pues que mis padres vivían aquí abajo, donde vive la Pili y Fanny, ¿no? Y mi hermano y yo, pues veníamos del campo y de la panera, y veníamos todos los días a dar la novedad, que decían. Eran ya jubilados, ¿no? Estábamos la novedad. ¿Dónde habéis estado, chiquitos? Nos hemos hecho esto, así bien, claro. Alguna mentira las echamos también, pero ellos ya se quedaban conformes. Esa unión que había con los padres, ¿no? Sí, el todos vivir casi en la misma casa o en la casa de al lado. O en la casa de al lado, lo que sería. Y eso, y entonces, pues eso, había entre primos, había una unión distinta de ahora. Ahora es más los amigos. Bueno, los amigos. Pienso, camarada, que Batanás puede resistir, ¿eh? Pero los pueblos de al lado, esos están condenados, así de claro, ¿eh? Eso es imposible. Un Villaconante o un Hermes es una antigüedad, con todo lo que el Museo de la Aviación y todo lo que quiera, si no vive nadie. ¿Qué puede resultar ahí? Nada, que se acaban, ¿no? 30 y tantas personas, todos mayores en Villaconancio, en un Hermes, ¿cuál va a pasar? Cero, ¿no? ¿Y aquí en Baltanás? Pues en Baltanar lo que hace falta es gente joven, claro, que el campo no da mucho de sí, da lo que da. Porque para ser rentable, cada vez hay que abarcar más, ¿sabes?